Y me di cuenta, me di cuenta que nunca les había mencionado a ciencia cierta las palabras que hacen referencia a las estaciones del año, ¿no? Entonces, eso es lo que les quisiera mostrar ahora. Tengo aquí las 4 palabras que hacen referencia a las estaciones. Vamos a ver con la lectura, por favor. Primavera, ¿cómo la decimos? Haru. Haru. Verano, Natsu. Natsu. otoño, Aki. Aki. invierno. Fuyu. Ay, y Fuyu. estas son las palabras que cada una, ¿no? Bueno, con los kanji representan las estaciones del año, ¿vale? Entonces hay que tenerlas en cuenta porque son muy útiles, además para describir las épocas, pero también porque hay muchas palabras compuestas con esta, ¿no? Por ejemplo, Natsu se encuentra siempre, bueno, casi siempre, cuando llega el periodo de verano, no hay más publicidades, se habla de los Natsu Yasumi, ¿no? Las vacaciones de verano, o Natsuryoko, el viaje de verano. Entonces, como pueden observar, como pueden, digamos, escuchar, la palabra se encuentra junto con otras para darle sentido, no darle una palabra nueva. Entonces, es útil también desde ese punto de vista. Lo mismo sucede con Fuyu, de hecho. ¿Quién está? Hi. ¿Sí? También tenemos la palabra de arriba. ¿Cómo la leemos? Kisetsu. Kisetsu. Kisetsu es justamente como se le dice a las estaciones. No es la palabra estaciones en japonés. ¿Quién está? Hi. Ok, sí, solo se los quería mencionar porque nunca la vimos de por sí en clase, ¿no? Y quería que quede claro, o sea, que sea algo que hayamos igual especificado, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tomate. Ok, ¿se ve? Hi. Ok, entonces, a ver, al inicio de esta diapositiva me gustaría mostrarles un poco sobre esta ciudad, que es Yokohama. Yokohama es una ciudad muy importante, de hecho, para Japón también porque tiene una historia bastante larga, ¿no? Tiene una historia bastante extensa y desde hace muchos siglos en realidad. En la cual, digamos, tiene una influencia muy importante tiene una influencia muy importante en la sociedad en sí, ¿no? En la misma, vamos a llamar, en la misma generalidad del país, Japón, ¿no? Hay muchas cosas que llegan a formar parte de por ejemplo, llegan a formar parte de la cotidianidad japonesa para algunas personas, gracias a lo que sucedía en Yokohama. O sea, por ejemplo, Yokohama fue uno de los primeros puertos donde llegaban las naves extranjeras a Japón, cuando en Japón se abrió por primera vez al resto del mundo, ¿no? Entonces es necesario darnos cuenta de la influencia que esto causa, por ejemplo, a los japoneses. De hecho, ya el ser el primer puerto que recibía la inmigración o, digamos, recibía a todas estas personas provenientes de otros vemos cómo se queda influenciada por su misma música, por ejemplo, la música de las personas que llegaban de Estados Unidos o de repente la influencia de los deportes que llegaban también junto con las personas de otros países, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño video, ¿no? Que dura unos 6 minutos, en los cuales vamos a intentar ver un poco de qué trata, ¿no? De qué es lo que se encuentra en esta ciudad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hi.
Hi. Ok, gracias. Atención. Hola y bienvenidos a Metropolitans. Estoy aquí en Yokohama, una vibrante ciudad que alberga algunos de los encuentros más esperados de la Copa Mundial de Rugby 2019. Con una capacidad de alrededor de 72.000 espectadores, el Estadio Internacional de Yokohama es el más grande de Japón. Miles de aficionados acudirán aquí para asistir a las semifinales y a la gran final. La relación de la ciudad con el rugby va mucho más allá. Yokohama es reconocida como la cuna del rugby en Japón, con partidos que, según dicen, se celebraron ya en la década de 1860 en el Yokohama Country and Athletic Club. Alex Hendy llegó a Japón en 1991 y es uno de sus miembros. Así que aquí es donde empezó todo. Sí, en Yokohama Country y Athletic Club. Se estableció inicialmente como un club de cricket en 1868, pero ya antes había un club de rugby en la ciudad. Se llamaba el Club de Fútbol de Yokohama. Y sus jugadores eventualmente usaban el campo de cricket como lo harían los jugadores de béisbol, por lo que el Yokohama Country and Athletic Club fue la incubadora de muchos deportes occidentales aquí, incluyendo el rugby. Y en cuanto a la Copa Mundial, ¿qué impacto cree que tendrá esta en el futuro talento de Japón? Bueno, creo que tendrá un gran impacto. Creo que inspirará a los jóvenes de aquí a, si no jugar, sin duda seguir los partidos. Es un deporte estupendo, como todos sabemos, y su exposición y su inspiración van a marcar una gran diferencia, creo yo. Hay un gran movimiento de rugby base. De hecho, tenemos un buen club de rugby aquí, pero creo que cuando la gente vea a los mejores atletas aquí en su territorio, se sentirán animados. Con una población de alrededor de 3,7 millones de habitantes, Yokohama tiene mucho más que rugby. Increíbles atracciones, una amplia variedad de tiendas y una próspera escena culinaria. Me he tomado un descanso de la bulliciosa ciudad para venir a Sankeien, un jardín tradicional japonés conocido por la forma en que su belleza cambia con cada estación. Fue diseñado por Sankei Hara, un exitoso comerciante de seda que vino aquí con su familia antes de abrir el parque al público en 1906. Miori Hara es una de las guías del jardín y lo conoce como la palma de su mano. En este jardín se puede apreciar la armonía entre la arquitectura tradicional y la naturaleza. El señor Sankei diseñó este jardín e incluyó edificios de todo Japón que han sido reconocidos oficialmente como bienes de gran interés cultural. Durante la Copa del Mundo de Rugby se animará a los visitantes a llevar el tradicional kimono japonés. Esta prenda atemporal y sofisticada les ayudará a sumergirse en la cultura profundamente arraigada del país. A lo largo de los años, Yokohama ha pasado de ser un pequeño pueblo de pescadores a ser una ciudad moderna e inspiradora. Hoy en día es conocida por sus numerosos centros comerciales, edificios de gran altura y su espectacular perfil. Al caer la noche, las farolas revelan una de las muchas joyas escondidas de Yokohama, Noge. Aquí las viejas tabernas y bares se mezclan con los últimos restaurantes gourmet y se puede sentir el ambiente mientras se pasea por estas estrechas calles. Durante la ocupación aliada de la posguerra, Yokohama se convirtió en una de las ciudades más progresistas de Japón. Las tropas finalmente se fueron, pero la influencia estadounidense se mantuvo para deleite de los aficionados al jazz y los músicos locales como Shuo Saoka. Yokohama no es como Tokio. Hay un ambiente muy especial porque no es un lugar turístico, no hay templos ni mar. Pero la gente del lugar vive aquí, en este barrio, Noge. Si quieres sentir el verdadero Japón, deberías venir a Ueda.
feel real Japan, you should come to Noge. Pero ninguna visita a Yokohama estaría completa sin rendir homenaje a la cultura del anime y el manga. Aquí miles de Pikachus marchan y bailan al unísono como parte de un festival, de una semana de duración que llegó a Japón en 2014. Yokohama ha sido un importante puerto comercial desde 1859 y fue una de las primeras ciudades en conectar Japón con el resto del mundo. Con esto en mente y para completar mi visita, estoy haciendo un pequeño viaje al mar para apreciar plenamente el tamaño y el esplendor de la ciudad. Ha sido un día increíble y un viaje para recordar, desde la tranquilidad del histórico jardín de Sankeien hasta el ruido y la emoción de Noge. Esta ciudad realmente tiene algo para todos. ¿Quieres ganar 1.000 euros? No, no quiero. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Sabían algo de esta ciudad? No, yo había visto lo que hacían los Pikachus, pero no sabía que era ahí. No, de hecho, si no saben, está muy arraigado el tema de la celebración de Pokémon en Yokohama. No, de hecho, en el jueguito Pokémon Go, cada vez que hace eventos grandes en Japón, los hace en Yokohama, ¿no? De hecho, hubo uno que fue muy famoso, creo que hace 1 año y medio o 2, bueno, antes seguramente de la pandemia, hubo uno en Yokohama y pues estuvieron muchas personas y viajaron personas de muchas partes del mundo y prácticamente consistía en que en Yokohama iban a habilitar la captura de Pokémon en Pokémon Go que hasta el momento no habían sido lanzados en el juego. Entonces había como que mucho hype detrás de esto. De hecho tenía uno que otro conocido que iban a ir a Yokohama, ¿no? por la captura de estos Pokémon. Entonces allí es es algo muy común para los japoneses este tipo de eventos y pues Pokémon es prácticamente un estilo de vida para ellos y también para muchos, ¿no? Fuera de Japón. Muchos hemos crecido viendo el anime. Entonces como que prácticamente no es eso. Y además de eso, como hemos podido ver, es una ciudad muy arraigada en las bases de una ciudad portuaria, o sea que fue un gran puerto, un puerto de acceso a Japón por muchas personas en la época Meiji, ¿no? Cuando se abrió el país al resto del planeta y se permitió el ingreso y el intercambio de mercancías con otros países. Entonces todo esto se ve en la influencia, por ejemplo, de los géneros musicales, como les decía al inicio, ¿no? Tenemos la influencia del jazz, ¿no? ¿De dónde es originario el jazz? ¿En qué país? ¿Estados Unidos? Exacto, ¿no? Sobre todo, a ver, si hablamos de origen, ¿no? Sería justo decir que el jazz es la mezcla, ¿no? de influencias africanas, influencias europeas, ¿no? Que conllevan y confluyen en el resultado que hoy conocemos como género jazz, que es justamente, nace en Nueva Orleans, creo, si no me equivoco, en New Orleans, en Estados Unidos, y donde claramente los primeros músicos de jazz son justamente personas negras, ¿no? Entonces, en este sentido, el jazz, digamos, sí, como ciudad geográfica de origen, se le puede decir, ¿no? Estados Unidos, como lugar geográfico, perdón, pero con influencias de otros países. Entonces, cuando también, otras culturas en realidad, perdón. Cuando estas personas, cuando estos estadounidenses viajan, ¿no? a hacer intercambios comerciales con Japón y llegan a Yokohama, llevan consigo, ¿no? La influencia musical que iba en boga en esa época, o sea, el jazz, por ejemplo. De repente los ingleses, ¿no? Las personas del Reino Unido, cuando también llegan allí y se tienen que instaurar por un tiempo, un periodo largo en Yokohama por temas de negocios. Entonces llevan consigo también su deporte, un deporte muy famoso en esas épocas en Reino Unido era justamente el rugby, ¿no? Que el español del video lo pronuncian rugby, pero ya sabemos que la pronunciación es otra. Entonces, todas estas influencias, ¿no? Se quedaron en Yokohama.
¿no? Las personas de Yokohama las adoptaron, ¿no? De tanto intercambio, de tanto contacto que han tenido con diferentes sociedades, ¿no? Es muy común ver también personas allí, sobre todo en Yokohama. De hecho, es bastante importante el asunto social y cultural que se vive, porque Yokohama es visto como como la puerta de Japón, ¿no? En el sentido de, no sé, estoy buscando términos para no utilizar términos extraños o términos arcaicos para describir, pero hay mucho mestizaje, por ejemplo, entre las personas en Yokohama. O sea, se pueden ver japoneses que no lucen lo que estereotípicamente nos han hecho pensar que es el ser japonés. ¿No? De repente hay japoneses con ojos no tan ¿cómo se dice? No tan en forma ¿no? De la forma del ojo de las personas de esa zona del mundo, sino que de repente tienen ojos que se parecen más, formas de los ojos un poco más a los europeos, por ejemplo, ¿no? Que no son tan así, no tan estirados. Es la influencia, aparte de la influencia también del mestizaje que hay en esa ciudad. Y es muy curioso, porque no sé si saben esta característica, ¿no? Los japoneses, sobre todo los niños en época de crecimiento, ¿no? Tienden a notar mucho esas diferencias físicas con otras personas. Entonces yo me acuerdo en Perú, bueno, Perú es un país, no sé qué tanto México, pero si hablamos en cuestión de migración de japoneses, hablando de la historia, Perú recibió muchísimos justamente cuando el país se abre, o sea, finales de 1800. Entonces, uno de los dos países en toda Latinoamérica que recibía cualquier cantidad de japoneses que inmigraban buscando un mejor futuro, fueron, al menos en Sudamérica, desconozco la parte de México, lo siento, pero en Sudamérica, Perú y Brasil. De hecho, hay pósters que incentivan la migración de japoneses a Perú y Brasil. De hecho, solamente es una parte muy interesante, se los quiero mostrar, porque esto realmente cambia la historia, de alguna forma. Déjenme que lo busque, porque había en la página de Wikipedia estaba la imagen del póster que se utilizaba para promocionar la migración japonesa a Sudamérica. Ya lo encontré. Okay. No sé si lo ven. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Este es el póster que data más o menos de... bueno, creo que este es un poquito más moderno. De hecho, el póster creo que ya tiene... es como, digamos, ha sido hecho más o menos en el... Déjame pensar, porque está... fue en un cierto... ¿Cómo vamos a decir? O sea, creo que inicios de 1900 fue puesto este póster en circulación en algunas zonas de Japón. No, la intención era de enviar tantos japoneses posibles a Sudamérica, a Brasil y a Perú, porque esos países en esas épocas tenían la más alta producción necesitaban mucha mano de obra, o sea, se estaban industrializando, tanto algunas zonas de Brasil y muchas zonas de Perú. Entonces, el gobierno de esas épocas incentivaba, ¿no? La migración de sus ciudadanos a estos dos específicamente. No sé muy bien de México, si alguien lo sabe, encantado de escucharlos, porque es algo muy, muy importante. Porque así empieza el contacto de japoneses con latinoamericanos. Esto lleva digamos, el resultado de esta migración se ve hoy en día que, por ejemplo, en Perú hay muchas personas que llevan apellidos japoneses. O sea, yo esto lo entendí hasta cuando crecí, porque para mí la normalidad era ir al colegio y escuchar apellidos de muchas, o sea, apellidos que para mí no eran extraños, por ejemplo. Repito, no sé qué tanto se hace en México, pero, por ejemplo, yo recuerdo que de niño en Perú, yo no he vivido en la capital, de niño viví en una ciudad del norte del país, entonces ni siquiera que era la influencia por la capital o algo, sino es general, ¿no? Yo iba al colegio y escuchaba apellidos, por ejemplo, apellidos franceses, apellidos italianos, pero muchos apellidos también, además claramente de los apellidos españoles, muchos apellidos japoneses. Por ejemplo, yo recuerdo apellidos que tenían justamente las sílabas, ¿no? Por ejemplo, Tanaka, ¿no? Tanaka es un apellido que está en Perú. O sea, es sorprendente, esta cosa a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, Katsui, ¿no? Entonces,
por ejemplo, Hikoboshi, o diferentes apellidos que de repente a veces tienen significado, a veces no, para mí fueron una normalidad toda mi vida, de hecho. Cuando yo empecé a interesarme por el japonés, me di cuenta que eran claramente apellidos japoneses. Buscando un poco la historia, me di cuenta de la migración, de la masiva migración de japoneses que tuvo, que recibió Perú en inicios de los 1900. Y ahí digamos que cambió todo. O sea, ahí me di cuenta, ¿no?, que sin querer toda mi vida estuve medio influenciado por la presencia japonesa en mi país nativo. Entonces, es una parte histórica muy interesante porque además de lo mismo que sucedió en Yokohama, ¿no? O sea, en el mismo Japón que recibe personas de otros países y, digamos, de alguna forma sucede luego el mestizaje, ¿no? Vamos a llamarlo así, de razas, sucede la combinación de expresiones culturales. También en Latinoamérica sucede lo mismo, porque hoy en día, hablo del país que yo conozco más, el de Perú, hoy en día hay una comida, un tipo de comida en Perú que es fusión de comida japonesa y comida peruana. Entonces, yo creo que todo este tipo de eventos que de alguna forma son históricos y que capaz uno no se da cuenta porque no es que se estudien, no es que te digan en el colegio, mira que tu país, no sé, hace 60 años recibió mucha migración de este otro, ¿no? Y influenció así, tal cosa. No te lo dicen, ¿no? Eso de repente no lo descubres leyendo más o buscando más información. Pero es interesante ver cómo de alguna forma el contacto de culturas siempre, pero siempre es para bien, ¿no? De hecho, de ahí va mucho también, por ejemplo, muchas cosas, ¿no?, que hoy en día nosotros vemos en la televisión, por ejemplo, mucha migración por parte, no sé, últimamente, ¿no?, lo que se ve, mucha migración por parte de gente de Venezuela en el resto de Latinoamérica, mucha migración, menos en México, de gente de Honduras, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo vemos hoy en día desde un cierto filtro, ¿no? No se nos ha educado de repente para ver los movimientos migratorios de diferentes poblaciones con otros ojos, ¿sí? Porque de repente se tiene miedo, ¿no? Como que hay mucha cosa detrás. Pero ese es un evento que no es actual. El hecho de migrar, ¿no? Por ejemplo, también la situación también de lo que ya ustedes siendo mexicanos sabrán, ¿no?, todo el asunto con el expresidente de Estados Unidos, el anterior, ¿no? Que me da un poco de asco pronunciar su nombre. Pero esto no es un tema actual, no es un tema del 2020, 2019, es un tema que viene sucediendo a lo largo de la historia del mundo. Entonces, la palabra migración sucedió, y menos mal que sucedió, porque si saben, ¿no?, la historia del atravesar del hombre primitivo, ¿no?, en el estrecho de Bering, ¿sí? O sea, ahí inicia toda la historia prácticamente, ¿no?, de la primera migración masiva que hace el hombre prehistórico, ¿no? Porque el ser humano de por sí está hecho, ¿no?, para no estar en un sitio. O sea, nosotros, sí, o capaz me dicen, profe, pero es que yo, por ejemplo, no siento la necesidad de irme a otro país. Pero yo hablo de cuestión de moverse. O sea, no estamos hechos para estar en un solo espacio, estamos hechos para andar de un lugar a otro, ¿no? O sea, el hecho también, por ejemplo, de moverse de nuestra casa a la escuela, o de nuestra casa al trabajo, o de nuestra casa al parque, ¿no? Eso es una necesidad que nosotros la tenemos así, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza de seres humanos. Es algo que no nos damos cuenta, ¿no? Y que de repente es característico de nosotros mismos. Entonces, cuando se hable de migración, cuando se hable de movimientos de personas que a veces por necesidad van de un lugar a otro, hay que verlos con cierto filtro, hay que verlo con cierta ¿cómo se dice?, ¿no? Con unos ojos no tan críticos, capaz, sino entendiendo y viendo justamente el porqué, ¿no? Porque eso sucedió, por ejemplo, en Yokohama, y muchas personas en Yokohama acogieron muy, muy bien a los extranjeros. De hecho, es una de las ciudades que hoy en día la podríamos considerar muy cosmopolita, de hecho. Hay muchas personas de muchas culturas aquí, ¿no? Y no hay discriminación y se vive tranquilo. Y, capaz hasta se vive un poco más tranquilo respecto a Tokio, que uno podría pensar que en Tokio, de repente, al ser la capital, tiene claramente muchas más personas de muchos países del mundo, pero a veces la mentalidad no está tan abierta en ciertos aspectos. Pero, por ejemplo, en Yokohama sí. Entonces es importante y a mí me parecía muy interesante hablarles de ese aspecto el día de hoy. Me dice Manuel en el chat que no cree que en México exista eso, creo que es más con españoles refugiados de la época de Franco.
No, porque justamente, ¿no? Volviendo a tomar el tema de Perú, yo recuerdo, o sea, los japoneses son muy tradicionales, ¿no? Y con esto ya los dejo ir. Al ser muy tradicionales, ellos cuentan sus generaciones, o sea, en el sentido de que van llevando la cuenta. Por ejemplo, no sé, en el 1800 tal persona japonesa emigró a Brasil. En Brasil se casó con una persona del país y hizo un hijo. Ese hijo es la primera generación de japoneses fuera. Por ejemplo, se les conoce, ¿no? Con esos nombres, con la primera generación, segunda generación de Nikkei, Nisei, por ejemplo, ¿no? Esas son las palabras que se les da a los japoneses nacidos fuera de Japón, pero que tienen un padre japonés o descienden de familiares japoneses. Entonces, todo esto es un fenómeno cultural muy interesante que Japón tiene muy bien en cuenta. De hecho, hace unos años hubo una campaña por parte del gobierno de Japón para volver a llamar a los descendientes de japoneses repartidos alrededor del mundo y volverlos a entrar a Japón, porque Japón estaba teniendo baja en nuevos, ¿cómo se dice? Nuevos nacidos, ¿no? Entonces, había pocos nuevos nacidos, pocos nuevos bebés. Entonces, lo que querían era repoblar el país de alguna forma y generar más impuestos, ¿no? Justamente también con eso. Entonces hubo una campaña para volver a llamarlos, ¿no? Bastaba decir, por ejemplo, mostrar tu carta de identificación, ¿cómo le dicen en México? INE, creo. Y ahí, con el apellido, identificaban, ¿no? De a cuál familia pertenecías y demás. Entonces, muchos hijos de japoneses o descendientes de japoneses que estaban en muchos países del mundo van a Japón sin capaz nunca haber estado allí, ¿no? Y de repente hay todo un fenómeno de que sucedió con eso, ¿no? Que ya luego tendré la oportunidad de comentarles. Es muy interesante, solamente para decirles, ¿no? Que Japón sigue siendo un país que le presta mucha atención a la conexión sanguínea entre sus habitantes. Por ende, le da mucha atención a lo que es la parte de la descendencia. Entonces, capaz no todos los países son así, pero Japón particularmente lo es. No es eso también es importante saber. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien. No. Bien. Yes. No, Ok. muy interesante. Sí. Yo sé mucho de estas cosas, así que intento darles una visión un poco más cultural o genérica de este tipo de asuntos, ¿no? Para que no solamente sea idioma, sino también darles un punto de vista cultural que es necesario para comprender, ¿no? De repente cómo funciona el idioma mismo. ¿Vale? Entonces, ¿Todavía se puede ir, Sensei? ¿O no? De los que tengan apellidos. No lo sé, desconozco si aún perdura, pero pues intenten. No sé, si alguien de ustedes tiene algún familiar o algún amigo que tiene un apellido japonés, averigüe. No sé si es para todos, yo creo que igual habría que justificar una cierta, no sé si es que para todos, hasta la última, quinta, sexta generación, creo que capaz ser hasta la cuarta generación, por ejemplo, las personas que hoy en día han de tener 40 años, por ejemplo, pero averigüen capaz, si les interesa saber algo sobre eso. Bien, chicas, ahora sí me voy. Tengo otra clase justo ahora y nos vemos el día de mañana. Ay, Matasta. arigato. Ay, Cuídense. Sensei. Arigato, Arigato Matasta. gozaimasu. Matasta.